Presidenta, estaba yo revisando la lista, es como una lista de la compra, como cuando yo voy al Mercadona, bueno, al Hiperdino, una empresa de aquí, y tenía una lista de cosas buenas y malas. ¿Tú crees que podríamos hacer esto bien? Buenas y malas. Por ejemplo, la gestión de la borrasca Nuria. Mucha gente se alegró que se suspendieran las clases, mi hijo el primero, maravilloso, pero después había otra gente que dice, no, porque fue una medida desmedida y tal, Era porque una no llueve a gusto todo. que desde el punto de vista preventivo era necesario. Bueno, después de la cabecera empezamos. Venga. Presidenta, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, contento de venir aquí al Cabildo de Tenerife. Pues muy contento también de recibirlos aquí en su casa. Que esta es la casa de todos, ¿no? De todos los tinerfeños y tinerfeñas y de verdad a nosotros nos encanta que vengan los medios de comunicación. Tú además sabes que vienen todos y eso nos permite conectar con la gente, contar lo que estamos haciendo, así que bienvenidos. Cuando dices que vienen todos, eso hay que entrecomillarlo porque aquí no hay sectarismo político como había en el pasado. Un pasado muy reciente, por cierto. Yo puedo responder por mi etapa y lo sabes. Cuando estaba en la oposición iba a todos los medios, fueran más o menos incómodos. Aquí estaba en el gobierno el Partido Socialista, Podemos y tal, una amalgama que paralizó la isla de Tenerife y además no respondía ante los ciudadanos. Y bueno, ¿qué hicieron los ciudadanos? Ponerlos en la calle. Pasado pisado. Totalmente. Bueno, gestión de la borrasca de la semana pasada, que se llamaba Nuria. Ahora tenemos a Olivier. Menos mal que no le pusieron a Olivier, si no es el Club Olivier de aquí de Santa Cruz. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que aplaudió la gestión del Cabildo y después hay otra gente que no le gustó porque dicen que fue desmedido, porque no llueve a gusto de todos. Pero es verdad que a lo mejor está lloviendo y hay un montón de viento en Candelaria, pero en el Puerto de la Cruz hace sol. Es que está ahí. Sí, las previsiones, Sandro, esto es muy importante poder trabajar con los datos de los científicos. Sí. Y la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, lanzó un aviso nivel rojo, vientos muy fuertes, con rachas huracanadas, lo actualizó, que fue cuando se tomó la decisión de suspender las clases en la tarde anterior a que ocurriera el evento, y nos daban rachas huracanadas, nos advertían de rachas que superaban los 100 kilómetros por hora. Que de hecho las hubo. Que las hubo. 100 kilómetros por hora, con niños en los colegios, con padres trabajando y madres. La verdad que la decisión, yo creo que desde el punto de vista preventivo se tomó, fue bien dimensionada. Y bueno, de hecho tuvimos que gestionar en el Centro de Coordinación de Emergencia más de 150 incidentes que volaron, pues, desprendimientos, etc. ¿No pasa nada? Afortunadamente. Afortunadamente, porque se toman decisiones con antelación. Claro. Decisiones que, por ejemplo, no se tomaron en Valencia. Entonces, creo que es muy importante ante fenómenos que cada vez van a ser más frecuentes. Tenemos el cambio climático, tenemos cada vez borrascas más intensas, como tú dices, se acerca otra que va a dejar, eso sí, lluvias intensas, pero la gestión de la emergencia con un nivel máximo de alerta, no podíamos dejar que la gente estuviera por las calles, acercándose, fíjate, con olas de más de 3 metros al litoral. Creo que hubo una magnífica coordinación. Yo tengo que agradecer prácticamente a todos los alcaldes que tomarán decisiones de suspender todas las actividades, y eso lo que hace es prevenir, pues, que no ocurran ninguna desgracia personal. Nosotros estamos aquí para proteger sobre todo a las personas. Por si acaso que pase algo. Efectivamente. Es que nunca llueve a gusto de todos, lo que yo te decía. Mucha gente esperaba a lo mejor algún drama. Oye, no, pero si se puede evitar. Pero es que el drama, nosotros lo que tenemos que tratar, y aún así puede ocurrir algo, tenemos que tratar de proteger a las personas, y con datos científicos que nos están dando rachas. Fíjate que en el Teide tuvimos rachas que superaron 150 kilómetros por hora, teníamos rachas que nos daban en Arico más de 91 kilómetros por hora, veíamos cómo llovía muchísimo en los Altos de Granadilla. Bueno, y ahora nos vamos a preparar para esta nueva borrasca, donde habrá que tomar decisiones y medidas, que de hecho hoy hay una reunión, para
que en las zonas inundables poderlas proteger, que no estén aparcados los coches al final de un barranco o en un barranco, decisiones donde tenemos que desplegar todos los servicios de protección civil. Y la gente tiene que saber que mientras los niños estaban en sus casas, los padres estaban teletrabajando, muchas empresas tomaron decisiones para no exponer a sus trabajadores, nosotros teníamos desplegado un equipo solo del Cabildo de 350 personas trabajando para que cuando cayó un árbol en la carretera que sube a La Esperanza, en menos de media hora se había retirado porque estaban las motosierras y se quitaba sobre la marcha. Se desplegó en toda la isla un equipo entre medio ambiente, carretera, bomberos, se reforzaron los parques de bomberos. Y eso evitó pues, que hubiera que lamentar alguna desgracia personal. Pero ves, eso es lo que la gente desconoce. Y esto va a Yo ser creo cada que es vez bueno peor, que lo contemos, ¿no? Y poder que la gente pueda tomar decisiones y sobre todo que nosotros le podamos contar qué es lo que puede pasar para poder prevenir y protegerlos. Y cada vez va a ser más frecuente, ¿no? Estamos viendo como cada vez vienen borrascas que tienen mayor impacto. Ahora, insisto, viene otra. Pues lo importante es estar protegidos y lo importante es prevenir y apoyarnos siempre en la información que nos van a dar los científicos. Son predicciones, sean previsiones. Pueden llegar más fuertes, más flojas, pero lo que no puedes es desatender claro. Cuando tienes una alerta máxima, mirar para otro lado y, como hizo Masón, con todo mi respeto, no hacerle caso a lo que estaba ocurriendo. Y pasó lo que pasó. Y tienen que lamentar más de 200 muertos. Es que si después pasa algo, la culpa es del Cabildo. Del Cabildo y de quien no ha tomado la decisión, de cada uno en el ámbito de sus competencias. Si un alcalde no activa su plan de emergencias municipal, será su responsabilidad si ocurre algo. Vamos a hablar de Titsa. El otro día estuve en Santa Cruz el sábado. Esto estaba petado, pero petado. Sí es verdad que se han comprado muchas más guaguas, hay más líneas, hay más frecuencias, hay un montón de empleo que todo el mundo ahora me dice, yo quiero trabajar de chofer de Titsa. No sé por qué. Estamos contratando a mucha gente. Pero saturadas, Presidenta, saturadas porque va compenetrado también con el tema del turismo. Hay líneas, por ejemplo, como la 108 y la 103 que van reventadas, pero bueno, para eso va a haber soluciones, ¿no? Bueno, de hecho, estamos comprando más guaguas que entran ya en servicio. O sea, este año y hasta de 2 pisos. Este año se compran, ya tenemos flota de guaguas de grandes dimensiones, de 15 metros, y ya entran en servicio en las rutas más grandes, la 108, como has comentado, la 103. Tenemos una parada de guaguas que vamos a estar dentro de muy poquito en Granadilla, donde por fin estamos pudiendo trabajar en colaboración con el ayuntamiento, donde se va a mejorar la parada preferente. Dices por fin, después me lo explicas. Bueno, porque yo a la anterior alcaldesa no la pude ni ver. Cuando la convoqué a una reunión, no vino. Ni llamaba, ni se ponía en contacto con este cabildo, y cada vez que intentábamos hacer algo en el municipio de Granadilla era imposible. Entonces, afortunadamente, creo que ahora ya hay la normalidad institucional. Yo hablo con todos los ayuntamientos de todos los colores políticos, que lo hay. A la primera que recibiste fue a Mari Brito, en su tiempo, de del Partido Socialista, del Partido Popular, en el Rosario, que está escolástico. Con todos trabajamos, con todos se habla, con todos se dialoga, se va al municipio, ellos vienen al Cabildo, hay multitud de proyectos que sacar adelante, y lo cierto es que lo que había en Granadilla era una anomalía, era no poder trabajar con Granadilla, no poder entrar en Granadilla, colaborar con la institución y que no hubiera un diálogo y consenso. Yo creo que me he caracterizado modestamente, con toda humildad, de intentar tratar a todos los alcaldes, porque son los representantes elegidos por su pueblo y que les han votado sus ciudadanos, y sus ciudadanos no tienen por qué pagar que sea de un color político, de otro color político. Y desafortunadamente los vecinos de Granadilla estaban pagando pues algo que que la alcaldesa no tenía, o exalcaldesa no tenía por qué pasarles la factura de sus antipatías o de las animadversiones. Entonces, lo de la parada de guaguas, perdona, que ahora... Parada de guaguas en San Isidro. Hay muchísima gente que conecta ahí, y no solamente vamos a mejorar la parada de guaguas poniéndole luz, porque por la noche se quedaban a oscuras y no tenía iluminación, vamos a mejorar la parada de guaguas preferente en San Isidro, y vamos a reforzar todas las líneas
que conectan Santa Cruz, Los Cristianos, Adeje, Sí. y con esa parada que sirve de muchos transbordos. Y aquí se han hecho paradas, es verdad que también hay obras del Cabildo, Presidenta, estarás de acuerdo conmigo, tú no estabas en esa etapa, pero a veces ves obras del Cabildo que dices tú, pero esto, ¿para qué se hizo? O sea, una parada de guagua sin luz. Sí, no, ahora estamos nosotros poniendo luz y también tenemos un plan no, ya contratado el mantenimiento de todas las paradas de guagua, porque a veces las pintan, las vandalizan, no hay luz, y eso nos va a permitir en un añito tener bastante bien acondicionadas las paradas de guagua. Estamos trabajando, la verdad, de la mano de los ayuntamientos. Muchas paradas a veces son municipales y nosotros intervenimos y colaboramos. ¿Sabes lo que está funcionando fenomenal? El transporte a la demanda. ¿Te acuerdas que lo implantamos sí, es verdad. en Arico, Fasnia y Weimar? Y la verdad que él está siendo usado diariamente por muchísima gente que antes permanecía en las medianías de estos municipios, que están muy dispersas las poblaciones, los núcleos poblacionales. Pues es un transporte gratuito que los coge en su casa a través de un call center o que reservas a través de una aplicación, y lo va a buscar a su casa. A veces es gente mayor, gente más joven, que van después a las paradas de guagua, centros de salud, y la verdad que está funcionando fenomenal. ¿Y eso en el norte no va a haber? Sí. Va a haber en el norte, se va a implantar en toda la isla, y en el norte ya lo vamos a implantar probablemente en los próximos meses, en la zona de La Matanza, La Victoria, Santa Úrsula, Tacoronte, El Sausal. En el caso de La Orotava va a tener... Es un municipio muy grande, con también un núcleo muy disperso, y va a tener un transporte a la demanda. Bueno. Y está funcionando. Tenemos que recordar que es transporte a la demanda completamente gratuito y que conecta directamente con nuestras paradas de guagua justo en la frecuencia en la que se necesitan. Y menos mal que las guaguas siguen siendo gratis. ¿Y gracias a quién o a quiénes? Bueno, hemos peleado mucho por la gratuidad. Recuerda que el Partido Socialista votó en contra de la gratuidad aquí en el Cabildo, lo torpedeaban en Madrid, y gracias a Coalición Canaria, porque en ese momento estábamos en la oposición. Es decir, conseguimos la gratuidad precisamente para que lo gestionaran otros. Pero la verdad que está funcionando muy bien. Hemos duplicado el número de usuarios y, como tú dices, estamos contratando más guaguas, más conductores y conductoras que se están incorporando, y la verdad que la empresa está funcionando fenomenal. Yo cuando no esté en la tele, yo me pido ser chofer de Titsa. Yo no tengo ni carnet, no, pero empezamos no me digas eso. Entonces más. Eres usuario, muy bien. La verdad, ¿sabes en dónde notas un cambio de cultura? Sobre todo en la gente más joven. Fíjate que el 32% de nuestros usuarios son jóvenes que tienen menos de 24 años. ¿Es correcto? Sí. Así que hay un cambio de cultura. Yo tengo hijas, como tú sabes, adolescentes, y cuando le pregunto, bueno, ¿dónde van? Dice, a la playa. Y yo me imagino que como están en Santa Cruz van a ir a las Teresitas, y de repente me aparecen en la playa de Troya, en Adeje. O sea que... Y en la guagua, claro. En la guagua. Y es que la verdad que las guaguas han hecho que Tenerife sea más pequeña. Y guaguas de primer nivel, no como las viejunas que teníamos. Fíjate que guaguas muy seguras. Tenemos 5 cámaras grabando grabando en las 24 horas. Desde el momento que se pone en marcha la guagua, por seguridad, queda todo grabado, y esas cámaras están grabando constantemente. Guaguas más accesibles, preparadas para personas con discapacidad, no solamente motórica, no solamente personas en silla de ruedas, sino también las que necesitan aviso auditivo, porque son personas ciegas, también para las personas sordas. Es decir, que nos hemos preparado precisamente para que todo el mundo se sienta bien cogiendo nuestro transporte público. Y más mujeres de choferes también, que lo he visto, más gente joven. Sí, y fíjate, lo de las mujeres era un reto. Yo era directora general de transporte y Titsa no tenía mujeres guagüeras. No se veían, ¿eh? No se veían. No. Bueno, y ocurría una cosa, y es que algunos se subían en la guagua, veía que conducían las mujeres y se bajaban. Es lo que faltaba ya hemos normalizado que las mujeres estemos en todas las profesiones. Hace poquito entró y me dio mucha alegría, ahora probablemente incorporarán más mujeres estibadoras. Y bueno, son sectores históricamente masculinizados que estamos promoviendo desde el Cabildo: mujeres ingenieras, mujeres científicas, mujeres estibadoras, guagüeras, taxistas. Así ¿Y mujeres presidentas? Y mujeres presidentas. La primera de la historia. La primera en 112 años. Eso es un orgullo, ¿eh? Bueno, es también una responsabilidad, porque no solamente es un desafío personal,
también es una responsabilidad bueno, abrir las puertas a otras mujeres políticas que puedan ver bueno, que las mujeres podemos estar en puestos de responsabilidad y sobre todo las niñas. A mí me hace mucha ilusión que las niñas que vienen aquí, vienen los colegios y pues dicen, pues yo quiero ser presidenta y muy bien, despiertan las inquietudes, pues inquietudes de todo tipo, ¿no? A las mujeres que estén presentes en toda la vida económica, social de esta isla. Seguimos con la lista, cosas buenas y malas. Venga. Masificación turística, es verdad que las cifras del turismo son maravillosas, pero estamos masificados. Tenemos cifras récord, tenemos récord de facturación, tenemos récord de turistas, pero tenemos que pensar en el modelo turístico que queremos para esta tierra. Y tenemos que pensar que la masificación al final es un inconveniente para quienes residimos aquí, para quienes vivimos aquí, también para la propia experiencia del visitante. Por lo tanto, nosotros estamos apostando por un turismo de calidad frente a un turismo de cantidad. Pero es verdad que cada vez después que pasamos la pandemia, la gente, también nosotros, Sandro, queremos salir a la naturaleza, vivir experiencias. La gente ya no quiere comprar cosas materiales, compra experiencias. Sí. Y esta es una tierra única. Seguimos siendo muy atractivos. Por lo tanto, yo sí creo, y es lo que estamos haciendo en el Cabildo, teniendo, bueno, pues un mayor control de aquellos lugares especiales que son nuestros espacios naturales protegidos, como es el descenso del Barranco de Masca. Ya hemos implantado una ecotasa. Piensa que los turistas están pagando 28 euros, sí. Ahora con el transporte 38 euros y los pagan felices. Sí, sí, sí. Y hay un aforo y entonces ya van de 25 en 25, son grupos, ya se han eliminado los rescates. Antes veías un helicóptero teniendo claro, porque aquí era una tangana todo el mundo allí. Todo el mundo bajaba sí, como le daba la gana, sin equipar. Fíjate, igual que lo que ha pasado en el Teide, que de eso en el Teide, muy importante, de que pusimos los cupos y el control en el Teide, la gente está yendo más ordenada, está yendo equipada y se han eliminado los rescates. ¿Sí? Completamente, desde que empezamos Porque hubo un par de con el semanas que eran control. seguidos, ¿te acuerdas? Bueno, tuvimos que evacuaciones de cerca de 200 personas. Y gente en pantalones cortos y en cholas arriba. Pantalones cortos, en cholas, con hipotermia. Entonces, bueno, puedes tener un rescate, pero la realidad es que desde que lo implantamos en el mes de noviembre, no hemos tenido rescate. Una torcedura de tobillo que han tenido que intervenir en nuestro equipo de rescate. Punto. En 4 meses. Pero no que tenga que ir el helicóptero, las no. perras que cuesta además el rescate. ¿Quién paga un rescate de eso? Pues al final, dependiendo, porque si es una imprudencia, se termina girando la factura a quien ha cometido la imprudencia. Y cuesta dinerillo. Y se le pasa al turista. Eso para que la gente lo sepa. Y también es muy importante, yo quiero decir que desde el Cabildo nos hemos desplegado en todos los espacios naturales con la Policía Canaria, que está colaborando mucho con nuestros agentes de medio ambiente y también coordinados con la Guardia Civil, hemos puesto cada vez más sanciones a los turistas, que en muchas ocasiones bueno, pues aparecen en las redes y tal. Bueno, pues se persigue. Viralizando contenidos, pero cometiendo irregularidades. Pero fíjate que lo perseguimos y se termina sancionando y pagando multas importantes. Aunque estén en Alemania, en Inglaterra. Y esto hay que decirlo, porque antes no se tramitaban las multas. ¿No? El Partido Socialista, ¿Por qué? Pues las dejaban ahí. Y entonces, claro, no terminaba pagando el que cometía infracción. Tanto locales como... ¿Y la gente aquí comete infracciones también o menos? También. Y a veces son serias. Sí, a veces son serias. Pero turistas despistados también se le impone la infracción y se sanciona. Y aunque esté de vuelta en su país, se gira la sanción y en el 90% las pagan. Mira, hablabas de grandes cifras en el turismo, pero esas grandes cifras se pueden trasladar. Tú miras, no, pues pregúntale a la patronal hotelera en el tema de los sueldos, por ejemplo. Se tienen que trasladar. O sea, yo sí creo que tiene que haber una distribución de los beneficios del turismo. Y hay 2 maneras de hacerlo. Una que tiene que ver con una mejora de la calidad de los empleos que genera el sector turístico, con una mejora de las condiciones de trabajo, no solamente en términos económicos. Siempre que hablamos de términos económicos, también el turismo es un sector muy sacrificado, con unos horarios y unos turnos complicados que tienen que estar adecuadamente remunerados. Y nosotros apostamos por el que las patronales turísticas
por supuesto, se sienten con los sindicatos y haya un acuerdo. Y nosotros estaremos siempre propiciando que haya ese acuerdo y que la gente sienta que efectivamente hay una distribución de las rentas del turismo. Los beneficios turísticos, no nos engañemos, Sandro, una parte muy importante, tributan fuera de Tenerife, fuera de Canarias, se van para Mallorca. Porque son cadenas hoteleras fuertes, claro. Por eso yo apuesto porque hayan impuestos al turismo en Canarias, tributación en Canarias, un IJIC repercutido que puede ser una tasa turística, que puedas modular de manera que quizás aquellos que se trasladan por razones de trabajo, por razones de salud porque tienen que hacerse un tratamiento o porque son residentes en Canarias no tengan que pagar esa ecotasa, pero piensa que desde el año 2018 se ha extendido la tasa turística en muchas de las grandes ciudades de Europa, en zonas turísticas, y el turista la paga con gusto porque sabe que al final tiene un objetivo que es finalista, que es mejorar las condiciones de los que aquí residimos y hacer una mejor distribución de esos beneficios que están teniendo facturación récord. Entonces, chicos, si nosotros fuimos solidarios y con los ERE durante la pandemia, durante el COVID, y sostuvimos que era muy importante al sector turístico que se fue a un cero, ahora es de justicia que el turismo le devuelva a los ciudadanos parte de esos beneficios para que la calidad de vida en esta isla esté acorde con el turismo que recibimos. Pues tienes toda la razón. O sea que ahí le estás mandando un pequeño rastrillacito a creo que las cadenas hoteleras. Pero mira, yo no entiendo por qué las cadenas hoteleras ven perfectamente factible pagar un impuesto turístico en Baleares, que lo implantó el PSOE, pero lo ha mantenido el Partido Popular, y después se nieguen, por ejemplo, como ha ocurrido en Mogán. Mogán ha intentado ponerlo en marcha y lo han recurrido. Entonces, ¿le parece bien que paguen en Barcelona, que paguen en Oporto, que paguen en Venecia, que paguen en Mallorca, en Menorca, pero que en Canarias siga siendo estemos atrasados? De verdad, yo creo que los grandes destinos turísticos son los que están comprometidos con su medio ambiente, con la sostenibilidad y con un compromiso social que pasa con una mejora de la calidad de los salarios, una mejora en la calidad de los servicios y del empleo que se genera por parte del turista, por parte del turismo, y que el turista sepa que está pagando por ir a un sitio que es único en el mundo. ¿Sabes lo que me quema, Presidenta? Que, por ejemplo, los hoteles pasan de nosotros los canarios. Solo nos utilizaron después del COVID, con las ofertas de residentes. Ahora, vete a pedir para quedarte en un hotel del sur, que ahora lo único que te ofrecen es el Day Pass. ¿Y por qué voy a dar un Day Pass en la piscina y un almuerzo? Lo que quiero es quedarme en el hotel. La verdad que... Unos precios prohibitivos. Unos precios prohibitivos para todo el mundo. Yo que somos 3 en casa y es complicado encontrar, porque al final tienes gasto, tienes tu hipoteca, como todo, ¿no? O un alquiler o una hipoteca. Y dices, imposible irte unos días para el sur. Y yo creo que insisto, nosotros con nuestros impuestos mantuvimos empresas, mantuvimos familias. Gracias a nuestros impuestos se mantuvo el estado de bienestar en un momento muy complicado en el que los empleados se iban a las calles y las empresas turísticas podían quebrar. Y eso lo sostuvimos entre todos. Por lo tanto, ahora tiene que haber una devolución de ese esfuerzo que se hizo ahora que hay bonanza. Porque esto no se puede hacer cuando estás en situaciones de recesión. Entonces, ahora que hay una bonanza y que están ganando dinero, ese dinero tiene que tener una reciprocidad y, por lo tanto, la gente que vive en Tenerife, que vive en estas islas, digan, yo estoy viendo cómo el turismo beneficia mi calidad de vida. Claro. Que al final estamos cogiendo manía a los turistas y los pobres tampoco tienen la culpa. Yo no creo que aquí en estas islas, y de verdad rompo una lanza por el civismo, aquí no hay turismofobia. Y hay que decirlo muy alto. Por eso cuando aparece alguien diciendo con amenazas del turismofobia, no. Oiga, aquí hay gente que sale a la calle. 4 que estén en contra. 4 que estén en contra, pero que no representan la mayoría. Lo que sí es verdad que se le exige a todos los sectores
todos los sectores, es que haya una reciprocidad. Sí. Y yo creo que cada vez está siendo mejor valorado el compromiso social, también esa respuesta a convertirse, bueno, pues estar implicados en la vida social y económica de la isla, patrocinando equipos de fútbol, equipos de lucha canaria. Sí. Oye, que estén ahí las cadenas hoteleras, que estén ahí el sector turístico, ahí los queremos ver. A veces ves pequeñas ferreterías, no lo sé, ¿no? Ese cariñito que creo que todos queremos sentir. Pues me parece muy bien. Tren del norte, tren del sur, dentro de la lista tengo cosas buenas, que es ese famoso tren, que me encantaría, y a mucha gente también, yo creo que a la mayoría. Pero en la lista mala tengo que poner que ese tren lleva un retraso ya por lo menos de 4 años, ya lo hemos hablado otras veces, pero es que es verdad. Se lleva hablando del tren 20 años, 20 años. Y yo entiendo que la gente sea muy escéptica y dicen, eso lo verán mis nietos. ¿Lo veremos nuestros hijos? No, los nietos seguro. Los nietos. Sí, pero... hay que apostar por los sistemas ferroviarios porque es lo que hemos apostado. Pero es verdad que me encontré... ¿Dónde fuiste? Hace poco estuve en Oporto. Eso, en Oporto. Donde han conseguido dar un salto espectacular en cuanto a la movilidad sostenible. Y eso ha sido gracias a que han entendido perfectamente la intermodalidad, como los trenes, los metros, las tranvías, las plataformas específicas para guaguas, que son los BRT, los Bus Rapid Transit, van con plataformas exclusivas de manera que no se mezclan con los coches. Y se trata de ponérselo más difícil a los coches particulares para que la gente elija ir en un transporte público de calidad. Y el transporte público, cuando vas a cualquier ciudad del mundo, te encuentras combinaciones de tranvía, metro, trenes de cercanía. Esto que ocurre en toda España desde hace un montón de años, en Tenerife y en Canarias es un déficit. Y ya tenemos el compromiso del Ministerio de Transporte para implantar y poner en marcha el tren del sur, que es lo más avanzado. Sí. Es que nos pertenece, ¿no? Que son inversiones millonarias, la que hace Renfe, la que hace Adif en la península, conectando, hombre, pueblos hasta mucho más pequeños que los nuestros y con menos necesidades, y sin embargo vemos que no hay una apuesta o no la había. Se boicoteó, se paralizó el proyecto del Tren del Sur y nosotros vamos a abordar en una primera fase lo que va desde San Isidro hasta Costa de Eje, porque piensa poderte colocar en 25 minutos desde Santa Cruz hasta Costa de Eje. Eso sería un salto de calidad espectacular y en un territorio tan pequeño no podemos seguir poniendo más carriles y más coches. O sea, hay que desdoblar las autopistas. Yo espero que este año salga a licitación ya la autopista del sur, el tramo que va desde San Isidro hasta Costa de Eje, esos 2 tramos. Son 2 proyectos que están ya bastante maduros. Y el gobierno de Canarias está a punto de licitarlo. También en el norte, el carril que desciende desde Guamasa hasta Los Rodeos y bueno, y ese proyecto que tenemos ahora que es bastante innovador en Canarias, en Tenerife, pero que se está usando en 30 países y es en carriles, en carreteras, en autovías muy saturadas, el sistema inteligente de semaforización que permite que no se sature el tronco principal de la guía. Eso va a ser una prueba, ¿no? Vamos a plantear, ya tuvimos una reunión con la Dirección General de Tráfico, que son quienes gestionan la carretera, lo hemos planteado, insisto, se aplica en más de 30 países, en 3.000 vías, funciona, y vamos a hacer una primera fase inicial que irá desde desde el Sausal hasta La Laguna, con esos indicadores de incorporación que permite que no se sature en horas punta. Todo es la combinación de medidas que por separado no cundirían, pero que ya se están notando. Pero al menos estás haciendo esas medidas, porque antes no se hacía nada. Dice, no, es que la señora presidenta no resolvió las colas en 90 días. Bueno, todavía están con ese titular y ese rollo, pero medidas estás aplicando. Lo de Guamasa no salió como se esperaba porque al final se colapsaba más Guamasa, pero es verdad que había menos cola. No, pero funcionó y lo que sí es verdad es que se saturaban quizás y había que tomar medidas, sobre todo para que si había un accidente poder evacuar. Pero lo cierto es que ha mejorado. Gente que antes tardaba 1 hora y media en llegar desde Los Realejos, desde el Puerto de la Cruz, ahora lo hace en 45 minutos. ¿Se puede mejorar? Se puede mejorar. Ayer teníamos una reunión
con el rector de La Laguna, que se ha reunido con los decanos de todas las facultades para en la entrada Magnífico. de la universidad, Sí, sí. no sea a las 8 de la mañana, hora Correcto. punta, que sea a las 9. Pues si es a las 9, estamos, tanto la entrada y también la salida a las 9 de las 3, pues estamos sacando, fíjate Claro, pero que son hay varias medidas. 25.000 personas que son entre alumnos, Sí, profesores sí. y profesionales que trabajan en la universidad, pues es como si tuvieras un municipio de 25.000 habitantes metido dentro de La Laguna. Pero se están aplicando medidas, que es lo que te quiero decir. Se están aplicando muchas medidas al mismo tiempo que, como pueden ver, mucha gente se están trabajando en las carreteras. También te digo, el otro día me hicieron un chascarrillo, no sé si decirlo. ¿Cuál? Porque Pero me sobre dijeron, las era colas. gracioso. Sí, no, me dijeron que era más fácil salir de las drogas que del enlace de las chafiras. Es verdad. No, pero las La chafiras gente- están que mejor estamos ahora. trabajando Pero- y de verdad, es que es verdad que nos estamos volviendo un poco locos a todos, porque cuando tenemos que poner un puente, pasamos el enlace al otro lado. Entonces, Ya tenemos el short para el TikTok. me resultó tan simpático. Pero la chafira está más despejada Pero ahora. es verdad que tenemos, yo no sé cuántas rayas entre blancas y amarillas tenemos en ese suelo, pero entrará ya en funcionamiento dentro de muy poquito y veremos cómo se alivia este punto, que es un punto crítico. Igual que estamos trabajando también, y esto es muy importante, en la saturación en tierra que hay en los cristianos y que tiene que ver también por dar sí, un buen servicio en el puerto de los cristianos. Hay una saturación de vehículos. Sí. Muchos de ellos piensa que estás dentro de la ciudad y yo creo que hay que tener un plan de actuación inmediata donde no se han invertido en 20 años y que tenemos que trabajar en que pueda haber una vía que conecte y pinche directamente en la TF1 para sacar todo ese tráfico del puerto, que en la actualidad pues son 23 conexiones con las Islas Verdes, con lo cual hay que trabajar de la mano del diálogo, del consenso y sobre todo con los vecinos que están en la zona, que también están hartos de soportar una infraestructura sin que le dé nada a cambio, con lo cual yo creo que teniendo un plan de actuación que se trabaje también con los cristianos, con la gente de los playeros, con esa zona, que revitalice también y que los cristianos es una zona en la que hay que hacer una inversión para que zonas se que queda están obsoleto. deterioradas se puedan revitalizar. En vez de estar pensando en grandes obras otra vez. Bueno, Como tú por sabes ejemplo que Fonsalía, estaban pensando. nosotros, sabes que nos posicionamos en contra de Fonsalía, creemos que es una infraestructura más que impacta de forma muy fuerte sobre el territorio y sobre el medio ambiente. Tenemos algo muy precioso que es, bueno, pues la biodiversidad que hay en esa zona, no solamente en tierra, también en el mar, una zona de santuario de ballenas que hoy por hoy los barcos que conectan con los cristianos evitan esa zona de especial conservación donde están pues el mayor santuario de ballenas, uno de los mayores del mundo, el tercero de todo el mundo, el único en Europa, que hay que proteger, que hay que conocer, y eso es uno de los grandes valores que tenemos en Canarias. Y tenemos que poner en valor eso y conciliarlo con que haya una movilidad. Pero el problema no está en el mar, el problema está en que cuando llegamos a los cristianos está saturado. Bueno, pues vamos a trabajar para que no haya una saturación y hacerlo de la mano de las instituciones. Residuos al mar. A veces nos estamos bañando, y tú que haces submarinismo, nos estamos bañando en mierda. Todo esto se está resolviendo poco a poco. El otro día te vimos en Güímar, creo que fue. En Güímar, fíjate que este era un punto muy crítico, que además hay sentencia, bueno, está judicializado, y de hecho, de las etapas anteriores, y de hecho se pusimos en marcha la estación depuradora que da servicio a varios municipios. A 3 municipios. ¿Qué es Candelaria? Candelaria, Arafo y Güímar. A todo el Valle de Güímar son las aguas urbanas. Ya habíamos puesto en marcha la del polígono de Güímar, que da el servicio a todo el polígono del Valle de Güímar, a las aguas industriales. Y ahora vamos a recoger todas las aguas del puerto de Güímar, de Candelaria, toda la zona de costa para llevarlo. Y esto nos va a dar capacidad para depurar más de 7.500 metros cúbicos cada día, que se va a dar a la agricultura.
Y esto es muy importante porque de alguna manera estamos dando seguridad hídrica a nuestros agricultores. Hablando de depuradoras, la del puerto, por ejemplo, La del puerto ya está que ahora en quieren marcha. cargar con unas responsabilidades de ahora, pero eso es un tema que viene de muchos años atrás. Pues mira, en el puerto de la Cruz estaban dando, por lo que he podido ver cuando llegué de presidenta, y me llegó el informe de salud pública y pude hablar con el entonces alcalde del puerto de la Cruz. Entonces empecé a mirar qué estaba pasando y desde el año 2020 desde salud pública se estaba advirtiendo a quienes entonces gobernaban, tanto en el ayuntamiento como en el Cabildo, el Partido Socialista, que había un deterioro de la calidad de las aguas y advertían Y se ya cerraba a veces, de precaución en las personas para el baño. Mm. Se había roto el emisario y no se había actuado. Nosotros actuamos de emergencia, se intervino en el emisario. Ahora ya hay una intervención de mayor calado con una inversión de 7 millones de euros en el emisario, que está declarado ya la obra de urgencia, y también la obra de urgencia en ampliar la capacidad de la depuradora del Valle de Güímar, del Valle de la Orotava, que da servicio a 102.000 personas, todos los del norte. Y también otra parte, que es que cuando haya cuando está el saneamiento, las casas tienen que estar conectadas. Hay una parte de las viviendas de Punta Brava que no están conectadas al saneamiento. ¿Qué hemos hecho? Darle 1 millón de euros al ayuntamiento para que ayude a los vecinos, que no les cueste dinero, conectarse a la red de saneamiento, de manera que no vaya a pozos que después terminan filtrando al mar. Está bien que lo expliques, presidenta, porque al final ahora dice, no, es que la culpa va a ser del Cabildo. No, el Cabildo tenía que haber actuado cuando se le advirtió en el año 2020. Han pasado ya 5 años. Han pasado 5 años. Yo me encontré con un informe de salud pública que lo puse en conocimiento del alcalde y le dije, tienes que cerrar la playa sí o sí, porque hay un riesgo para la salud de las personas. Bueno, no me quiero ir sin hablar un poco de política. ¿Qué tal el Congreso de Coalición Canaria? Gran sorpresa, bueno, Fernando Clavijo. Bueno, gran sorpresa. Yo esperaba un 100%, Mira, no 97%. Bueno, no te extrañe que él se haya abstenido, porque él tiene esas cosas. La verdad que fue tan buen ambiente el que había en el Congreso. Yo creo que Fernando ha logrado algo muy importante y es que haya una unidad de las formaciones nacionalistas, que haya un entendimiento que antes no lo había entre las distintas islas, que haya un buen ambiente de trabajo, confianza, la identidad como isla. Nosotros, por ejemplo, somos Coalición Canaria Tenerife, somos el partido dentro de Coalición Canaria, la formación política insular que más afiliados tiene. Tenemos más de 13.000 afiliados, probablemente la que más tiene de todos los partidos, y tenemos una potencia muy grande, tenemos mucho músculo, tenemos más de 30 comités locales constituidos y ahora viene nuestro Congreso. Pero yo creo que Fernando ha conseguido eso, generar un liderazgo no solamente personal, sino también que la gente entienda que esta tierra necesita de un partido que tenga completa independencia de lo que te diga un jefe en Madrid, que, oye, pues que aquí dicen una cosa, pero seas del PP, seas del PSOE, sean de Vox, sean de Podemos, llegan a Madrid y sus jefes de allí le dicen tienes disciplina de partido y levantan la mano como si fueran manos de brazo de palo. Como si fuera una franquicia. Y claro, al final no defienden los intereses de los canarios. Hemos visto un drama humanitario y una saturación de los centros de menores aquí con la situación de la inmigración, y no ha tenido respuesta por parte de ningún partido. Y nos hemos visto pues, a un Fernando Clavijo que no tiraba la toalla, que nunca se ha rendido, y yo creo que eso es un ejemplo de liderazgo que hace que pues, se gane la confianza de todo su partido y que haya salido con el 97%. Si tuvieras que darle una puntuación a Pedro Sánchez, a nuestro presidente del gobierno, del 1 al 10, te lo pongo difícil. Pero puntuación del 1 al 10. Pero de cómo lo hace políticamente. No, para Canarias. No, cero. Vamos a ver, en Canarias está completamente suspendido este señor, ¿no? O sea, no nos da ni esto. Lo que pasa es que yo tengo que decir, yo creo que todos opinamos lo mismo, ¿no? Que es un político muy tacticista, que lo mismo te dice lo mismo, que una cosa que todo lo contrario, y no se despeina.
y la gente le compra, ¿no? Su moto. También creo que hay mucha gente que responde a Pedro Sánchez o al Partido Socialista, a este sanchismo, precisamente por miedo a la ultraderecha, ¿no? Y es que yo soy la primera que digo, yo quiero que en mi tierra y en este país y en todo el mundo, en toda Europa, no se dé ni un paso atrás en los derechos, en las libertades de las personas, en la igualdad, en los derechos conquistados por las mujeres, en los derechos conquistados por las personas LGTBIQA+, la libertad de poder amar a quien quiera, de tener una vida feliz, plena, sin que nadie te imponga y hacerlo sin privilegios, sino con los mismos derechos que cualquier otra persona. ¿Esas ¿no? materias las llevas tú en el Cabildo? Las llevo directamente yo, sí, porque yo soy de las que piensa que no se puede dar ni un paso atrás. Y no estoy hablando de lo que ellos dicen chiringuitos, no, estoy hablando de los derechos de las personas. Las personas tienen que poder tener la libertad de poder elegir a quién aman, a quién quieren, de poder de tener el color de piel que quieran, de profesar la religión que quieran y vivir en una tierra en paz. Y tenemos una sola vida, de verdad no puede venir alguien a imponerte sus ideas y a acusarte, a hacerte la vida imposible, que tengan bullying los chiquillos en el colegio. Creo que esta es una tierra de gente noble y deberíamos seguirlo siendo. Pues te lo voy a poner difícil. Si a ti te faltara un consejero en el Cabildo, ¿pactarías con Vox, por ejemplo? Pues sí, me lo pones difícil porque de verdad es una gente que está en las antípodas de lo que yo ideológicamente me posiciona. Yo estoy a favor de la libertad de las personas, estoy a favor de que la gente tenga vidas plenas y esta sea una tierra donde los principios de las libertades y los derechos se impongan por encima de cualquier ideología. Así que no me gustaría tener que pactar con Vox. Bueno, has contestado claramente con el PSOE. Sí, sí podrías, ¿no? Yo te estoy diciendo eso al mismo tiempo que te digo que en el Cabildo tenemos muy buena sintonía todos los partidos políticos. Y quiero decirlo porque creo que a la gente la política le da una imagen que es la que se da en el Congreso de los Diputados, la riña siempre, sí, que hay en Madrid. Y eso ya no se ve aquí en el Pleno no pasa eso, ¿no? Aquí hay de verdad muchísimo respeto, hay debate, pero la gran mayoría de las mociones salen por unanimidad, son institucionales. En las que no son institucionales hay una amplia mayoría y llegas a acuerdos con unos, con otros, se transa. Y la gran mayoría de las posiciones son por el interés de los que viven aquí, los tinerfeños y tinerfeñas. Ya para terminar, el otro día estuvimos con Juanjo Martínez, maravilloso. Sí. Estuvimos hablando de todo el tema de innovación que agüita todo lo que tiene el Cabildo. Tenemos muchísimos proyectos muy disruptivos, proyectos que van... hasta un satélite. Yo creo que de los proyectos más importantes que tenemos en el Cabildo es esa constelación de satélites, que entienda todo el mundo que son nuestros chicos y chicas, ingenieros e ingenieras, haciendo satélites, construyéndose aquí en Tenerife, donde tenemos uno de los centros innovadores más importantes del mundo, que es el Instituto de Astrofísica de Canarias. Y que a través de la investigación científica estamos consiguiendo trasladar empresas innovadoras que se quedan aquí y que le dan oportunidades a nuestros jóvenes. Samsung, por ejemplo, 10 millones de euros. 10 millones de euros que se van a invertir. Fíjate que hemos conseguido, Sandro, permíteme, porque a veces no somos conscientes de la potencia con la que hemos entrado. Cuando nosotros llegamos al Cabildo, cuando llegué al Cabildo tenía un reto muy importante y tú lo sabes, que era volver a poner en marcha Tenerife. Esta tierra se había paralizado y se notaba sobre todo en los datos del paro. Tú lo has dicho muy claramente. Teníamos un paro que estaba en el 22%. Hoy está por debajo del 12%. Hemos bajado en 20 meses 10 puntos la tasa general de paro. En la isla de Tenerife estamos por debajo de Gran Canaria. Pero te voy a dar otro dato que es muy significativo y que a mí me importa mucho como madre. Y yo sé que muchas abuelas y abuelos que pensamos en nuestros hijos y nuestros nietos. La tasa de desempleo juvenil, que estaba en un 32%,
está por debajo del 18%. Tasa de desempleo juvenil. La media de Canarias está en un 25%. Gran Canaria está por encima del 30%. Hemos hecho un gran esfuerzo, muchos recursos económicos, mucho presupuesto y proyectos muy innovadores Sí. para poder becar, para poder darle oportunidades a los jóvenes con empleo, muchas veces empleos de calidad o primeras oportunidades. Y eso ha hecho que en tan solo 20 meses hayamos bajado un 13% la tasa de desempleo juvenil. Y lo digo porque a veces te tienes que medir con otros. Y yo veía como Gran Canaria, en los 4 años que estuvo gobernando aquí el Partido Socialista, avanzaba, y esta es una tierra donde todas las islas tienen que tener oportunidades. Y Tenerife, no me preguntes por qué, pero el Partido Socialista, Podemos, lo que hizo fue parar proyectos, parar obras, dejar de darle oportunidades a nuestra gente y a nuestros jóvenes, y ahora estamos recuperando de nuevamente esa Tenerife que tiene que ponerse en marcha, y ya empezamos a ver los resultados con cifras, que son las que nos engañan. Me quiero ir, pero... ¿Te quieres ir? No, me voy a disgusto, no, me voy a disgusto porque te quería preguntar por Te la vas tele. porque tú quieres. No, ya lo sé, pero te quería preguntar por la tele del Cabildo famosa. Que No al hay final tele. ni tele ni nada, por eso te iba a decir. Mira, te es que decía hay que estuvimos gente- con Juanjo Martínez, nos Es que hay explicó el gente rollo. que se hace unos Vimos el vídeos pleno, y, vimos todo. y vieron el vídeo que se hizo Claro, Pedro Martín. claro. Pues que no tiene otra cosa que hacer, de verdad. Porque siendo senador y tiene de verdad, mira, nosotros hay una política de transparencia en este cabildo, una que pasa por atender a todos los medios Sí. y otra que pasa por emitir los plenos por streaming. Yo veo los plenos por Los streaming. plenos, muchos de los cortes que ustedes cogen es gracias a que Claro. se emite por streaming, Pero eso hay que pagarlo, y eso cuesta su mucha dinero. gente lo ve. Sí. Eso se hace desde el ITER, desde el Instituto Tecnológico de Energías Y Renovables. se le veían perras. Pero lo van a seguir pagando ellos. Porque yo no quería que dejáramos ninguna duda. No se trata de poner como mintieron los socialistas diciendo que se iba a poner una tele y que yo me iba a hacer propaganda. No, es emitir por streaming los plenos. Donde salen ellos también. Donde salen también ustedes, señores del Partido Socialista, que quisieron tergiversarlo. Ellos sí renovaron una licencia de la tele Y en el el transporte año de la señal. 2022 y lo seguía pagando el ITER, para que no hubiera ninguna Bueno, y duda. anteriormente Josefa Mesa, que también estaba de acuerdo. Que también. Pero ya lo que antes tenía sentido, yo te pongo el ejemplo, Radio ECA ya no emite los cursos por radio, utiliza las plataformas digitales. Claro. O sea, ya hay cosas que tienen menos sentido. Teniendo la capacidad que tienen las televisiones locales de hacer llegar los mensajes cuando hay una incidencia pública de emergencia, ustedes están ahí, y tenemos una capacidad de capilaridad muy importante a través de las redes y a través de esas emisiones en streaming. De verdad, no había ninguna intención ni de esta de presidenta. Entonces, no tienen otra cosa que hacer, no estudiarse bien los expedientes. Quisieron montar ese bulo, esas fake news, le explotó en la cara. Pues allá, pues ya está. Pues no solamente no va a haber tele, y se demostró quitando el dinero que iba para los streaming, lo va a seguir asumiendo el ITER como una responsabilidad de ellos, sino que además he dado instrucciones personalmente para que no se renueve, sino que se elimine esa licencia. O sea, el Cabildo se quiere desprender de esa licencia. El Cabildo se va a desprender de esa licencia que renovó Pedro Martín y el Partido Socialista. ¿Y para qué se renueva si la habían cerrado? Bueno, pues él con una mano decía una cosa y con la otra firmaba la renovación de la licencia. Pues si vas a cerrar, ya estás cerrado, estás Pero en negro, mira, ¿para qué renuevas? Pero, ¿sabes, Sandro? Estas son las cosas, son la bobería que se dice, pero que después no le cambian la vida a la gente. Sí, sí. A la gente le interesa que le refuerces la guagua 108. Las colas de la autopista. Que le pongas y le compres más guagua. Sí. Que tomes decisiones en los enlaces para que se puedan incorporar. La sanidad. La sanidad, la educación, las zonas de sombra para que sus chiquillos hagan deportes en los colegios, que estamos trabajando en eso. Que la gente y que los jóvenes tengan un empleo.
que a lo que le importa a Pedro Martín y al Partido Socialista en el Cabildo es una televisión que ellos querían poner, pues a mí no Pero me a ti eso interesa de la nada. tele ni te afectó. Bueno, es que No digo para que se lo dejes claro, porque vamos, Bueno. yo se piensa que estás afectada por eso. Ah, no, yo no. Ah, bueno, pues una raya más para un tigre, está bueno. Que no, para nada. Bueno, presidenta, gracias por atendernos. Gracias a ustedes, como siempre.